En esta sección, aunque ya usted ha estado escuchando señales que indican que estamos cerca del fin, cerca del arrebatamiento de la iglesia, y todo este mover que hay en el mundo, este caos que hay, y se ve un inminente caos, y especialmente queremos tocar en esta parte un caos económico, el cual vimos cuando tocamos el tema del anticristo, donde también notábamos una característica: cómo estaría el mundo para cuando se manifieste este personaje del cual habla la Biblia, que va a manifestarse y que conocemos como el anticristo. Y uno de estos es el ambiente político, social, pero también el económico, como hemos visto. Los acontecimientos que están pasando, todos estos nos indican que Cristo viene pronto. Y cuando leemos en Apocalipsis, donde leímos de inicio, para comenzar esta sección en esta noche, vemos lo que nos dice la palabra de Dios de escasez de la economía, que también va a sufrir. Y en aquel tiempo de la gran tribulación, tiempo que está por venir, pues se va a manifestar. Tenemos por aquí, mis hermanos, estos acontecimientos trascendentales que están aconteciendo en nuestro alrededor, como ya hemos visto, sobre que marcan el cumplimiento de las profecías bíblicas. Es bueno que también podamos entender esta parte que habla Apocalipsis de esa crisis que va a acontecer en el mundo. Como vemos referencia relacionado con esta crisis de economía mundial, donde el dinero puede perder su poder adquisitivo, donde la escasez puede también disparar la inflación, provocar hambre, personas morir por hambre, y da lugar a inestabilidad social y política. Se aumenta la pobreza y también la falta de alimentos. O sea que es posible que nosotros podamos estar tranquilos en un momento dado y llegar a pensar cómo se va a cumplir algo así. Sin embargo, lo que estamos viendo, como en cualquier momento, pusimos un ejemplo hace poco con relación a la actividad económica, por ejemplo, nuestra en Puerto Plata, donde el turismo es sumamente importante para nuestra economía, y muchos laboramos en estas empresas, y con lo que está aconteciendo recibimos efectos, porque si baja la afluencia turística, pues igualmente también se provoca desempleo y escasez. O sea que es algo que puede acontecer. Y la misma Biblia, si leemos en Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6, nos habla de este acontecimiento, dejando a un lado la parte de las enfermedades, la cual también está latente, con la parte del coronavirus que está ahora mismo como tema en el mundo entero, y por la preocupación que hay por el mismo. Entonces, todo esto puede darnos la idea de cómo ha de cumplirse, y aún la cantidad de muertos que van por el coronavirus, por el ébola y otros fenómenos, otras pestes, enfermedades. Aún así,
la palabra de Dios dice que lo que va a acontecer en la gran tribulación, que van a haber pestes también, enfermedades, hambre, lo que va a acontecer en ese tiempo, ¿sabe qué? No se verá antes, tampoco después de la gran tribulación habrá otro tiempo semejante a lo que se va a vivir en ese tiempo. Entonces, es importante que podamos hacer caso a la palabra de Dios, hacer caso al mensaje, no ser insensible, como vimos en una noticia, como hay un pueblo que se hace insensible a la palabra de Dios, al mensaje, al llamado de Dios, y ponen en duda que cosas de lo que la Biblia habla vayan a cumplirse, y están tan seguros, ya sea de la economía de su país, de sus propios líderes que les gobiernan, de los recursos económicos que tienen, la base económica en la cual se sustenta su economía de su país, por ejemplo, y toman en poco que la Biblia dice que esto va a acontecer, pero la ocasión es propicia para que podamos darnos cuenta cómo en cualquier momento puede surgir una crisis económica y que puede traer muchas repercusiones en el mundo. Y pongo una pequeña, por ejemplo, usted se imagina que aparezca un personaje actualmente con una prueba ya confirmada, segura, para contrarrestar el coronavirus. ¿Cómo van a ver a este personaje? Como un salvador. Entonces, la preocupación que hay en el aspecto de la salud actualmente, todo esto puede también darse en el aspecto económico. El mundo envuelto en diferentes crisis económicas y sociales, políticas, y viene alguien que le trae la solución. Eso va a acontecer para dar paso al anticristo en los tiempos por venir. ¿Sí, no es? Sí, que más que puede, es que la Biblia habla de que va a venir, y habla de que habrá un tiempo que el salario de un día solo va a dar para comprar, podríamos decir en buen dominicano, 2 libras de arroz, porque habla de 2 libras de trigo. Y eso es algo que va a venir, y en Sofonía, más adelante vamos a estar leyendo la cita bíblica, nos habla, porque aquí dice también que en Apocalipsis habla de que el dinero va a perder su poder adquisitivo, va a haber escasez, y eso está por venir y va a venir. Por eso no le aconsejamos a nadie que se quede en esta tierra, porque si ahora está peor, y puede que nosotros como iglesia pasemos momentos difíciles incluso en lo porvenir. Puede que Cristo venga en cualquier momento, pero puede esa crisis agudizarse y nosotros pasar parte de, y es algo que debemos estar preparados, porque la Biblia habla de que en los postreros días habrá hambre, una de las señales. Amén. Así es. Sí, Noel, realmente van a acontecer ciertos acontecimientos, vamos a decir trágicos, antes de la venida de Cristo. Porque, como ustedes sabrán, la Biblia nos declara que las personas se van a ir en pos de la bestia, como dice la Biblia. O sea, que van a adorar a la bestia y van a decir, ¿quién como la bestia? O sea, en pocas palabras, ¿quién como el anticristo, verdad? Porque este personaje va a traer una paz fingida durante 3 años y medio, y luego de ahí en adelante es que va a arrancar la gran tribulación. O sea que se supone que para que este personaje traiga una paz, tiene que haber un conflicto, ¿verdad? Exacto. Tiene que haber algún acontecimiento negativo que esté afectando al mundo, por el cual las personas digan, este es el hombre que necesitábamos, este era el hombre que queríamos.
Entonces, yo pienso que sí va a acontecer un hecho un tanto trágico antes del arrebatamiento, por el cual de ahí en adelante las personas se vayan en pos de este Señor. Amén, así es. Y es importante hacer caso a lo que la Biblia enseña. La palabra dice que en los tiempos del Hijo del Hombre, la venida del Señor, va a acontecer como sucedía en los tiempos de Noé, donde la gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento. O sea que en la actualidad mucha gente está preocupada por compartir socialmente, compartir los alimentos, la comida, los banquetes, la celebración, pasarla bien, y no hacen caso al llamado que Dios vive haciendo, y siempre ha tenido un remanente que anuncia la justicia de Dios, que anuncia las buenas nuevas, el medio de salvación, de escape, pero muchos no le han hecho caso. Entonces hay que tomar en cuenta lo que la Biblia nos enseña. Para aquellos que, por ejemplo, cuando hablamos de que el dinero pierda su poder adquisitivo y la escasez se produzca y haya una inflación y hambre, podemos nosotros, los que estamos aquí en el Caribe y en República Dominicana, ver el pequeño ejemplo lamentable de los vecinos venezolanos. La economía de Venezuela, este país, productor de petróleo, que no lo es cualquier país, son pocos los productores de petróleo, y un recurso que le garantiza una economía bastante estable. Pero, según algunos expertos en la economía, los recursos que le daba le da el petróleo no fueron debidamente reinvertidos en otras áreas económicas para no ser tan dependiente solamente del petróleo. Y lamentablemente, como forma de presión al gobierno de turno en Venezuela, donde muchos no están de acuerdo con él, pues se ha ido afectando su exportación de este producto. Y la crisis en Venezuela, para usted y para mí, no es un secreto. Realmente muchos hermanos venezolanos se han visto afectados. Aún cristianos que viven en Venezuela han sido afectados, porque cuando se escasea los alimentos en el supermercado, no solamente afecta a los inconversos, también el cristiano sufre la escasez. Es para ver un pequeño ejemplo y cómo trae una inestabilidad social y política, y esto produce pobreza y falta de alimento. Amén. Entonces Apocalipsis dice 6, del 5 al 6 nos dice, hablando de en la parte de los sellos, de los juicios: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí vemos en la palabra de Dios esta profecía que está por cumplirse. Y dirá alguien: sí, pero ha habido crisis anteriormente, ha habido hambruna anteriormente.
Y aún las que están por venir en este tiempo reciente no son nada comparable con lo que va a acontecer durante la gran tribulación. Aún en medio de un mundo globalizado, en medio de un mundo que tiene tantas bloques, agrupaciones, comunidades que se apoyan una con otra, aún así la palabra de Dios se va a cumplir. Y aquí, en este relato bíblico que presenta ese caballo negro y el que lo monta una balanza en la mano, la balanza tiene dos simbolismos en la historia. Puede representar la justicia y también la economía, ya que la balanza ha sido un instrumento de medición para racionalizar, para comercializar. Todavía existe en algunos lugares para poder medir y vender. Entonces, ¿sí, no es? Que hoy día se usa otro tipo de balanza, pero los pesos que vemos en los supermercados es un tipo de balanza ya más actualizado, pero es lo mismo prácticamente. Una balanza moderna. Sí. Amén. Entonces, aquí, en este relato bíblico, quien montaba este caballo tenía en la mano también una balanza. Pero también se oye esta voz de en medio de los 4 seres vivientes. 2 libras de trigo por 1 denario. Y aquí tocamos como 1 denario en aquel entonces. Hay que entender el contexto cuando Dios da esta palabra. Ya con más de 2000 años de haber sido revelada. Pero en aquel momento 1 denario representaba el salario de una persona durante un día de trabajo. Un día de trabajo. Y en aquel tiempo entonces 2 libras de trigo, el trigo y la cebada son elementos fundamentales en la alimentación del pueblo oriental especialmente. Y aún en medio nuestro, por ejemplo, con el trigo se hace esta harina para producir el pan. Y cuando el pan, hermano Joel, ha sufrido alguna modificación en el precio, en este país, especialmente República Dominicana, ha sido un tema que aún los mandatarios han tenido que referirse al precio de la harina. Porque, hermano Avery, usted con 2 panes y un vaso de chocolate, usted tiene ya su desayuno o su cena. Entonces, cuando se dispara el precio del pan, que debo reconocer que en los últimos años ha estado estable, pero aquí entre paréntesis, me voy a quejar un poco. Lo están haciendo más chiquito. O sea, el pan tiene el mismo precio, pero, ¿verdad, Eric? Que se ve como más chiquito ahora. Sí, sí. Esos panes de agua que me gustan mucho a mí. Cuando lo hacían antes era más grande. O sea que prácticamente mantiene el mismo precio, pero los productores están aplicando ahí su fórmula. Y mire, creo que aún la galletica saladita, sin mencionar marcas, aún la galletica saladita, dense cuenta, está más chiquita, aunque estén al mismo precio. Pero, volviendo a esta parte, de 2 libras de trigo por 1 denario, por el salario de todo un día, y llevándolo al tiempo actual, llevándolo a la práctica. Por ejemplo, su salario, usted le hace un cálculo de cuánto usted gana mensual y lo divide entre 24 días. Hágalo, ya lo hizo. Ahora, ¿cuánto le dio? ¿Cuánto? 900 pesos por día, 800, 700, 500.
eso va a costar 2 libras del producto más básico que usted necesite utilizar para alimentarse. En este contexto, la Biblia menciona el trigo y la cebada, porque son los principales elementos para producir el pan. Y en el Medio Oriente el pan no falta o no puede faltar en la mesa. Lo que es el pan y el vino siempre están presentes en la mesa de los orientales. Y aún los que van de camino llevan como reserva en sus equipajes pan. Y algunos llevan ya pan y queso, por ejemplo, según vemos en usos y costumbres en las tierras bíblicas. Entonces, tiene su gran importancia. Y diríamos, si esta revelación el Señor hubiese utilizado a alguien de origen dominicano, por ejemplo, le diría 1 libra de arroz, porque aquí se come arroz. Bueno, hermano Noé, no sé ustedes, pero aquí se come arroz. Todos los días. Así es. La dieta principal. Exacto. Entonces, diría ahí, en vez de trigo, diría 2 libras de arroz por 1 denario. Pero, quedándonos en el contexto del trigo y la cebada, hermanos, será algo que representa el encarecimiento o escasez de los productos de alimentación. O sea, la Biblia habla que esto va a pasar, va a acontecer. Y una pregunta: en las crisis que ya este mundo ha experimentado, ¿por qué han sido causadas? Le menciono una causa: la guerra. La guerra, especialmente la Primera Guerra Mundial, 1914. inició, ¿verdad? Pero tuvo hasta 19. del 14 a 19. A Sí. 1919. Gracias, hermano. Pero estas guerras, según lo que aprendimos en la escuela, daban los libros, hubo campos de alimentos que fueron devastados, producto de la guerra entre potencias del mundo. Hubo escasez de alimentos. Y recuerdo que, por ejemplo, en República Dominicana, en el 1929, hubo un tiempo llamado la danza de los millones, con el tema del azúcar, en donde se exportó mucha azúcar de República Dominicana al exterior, debido a la escasez que había en muchos países de este producto, porque los campos de caña de muchos lugares de exportación, de producción, fueron devastados por la guerra. Pero no solamente por las bombas, sino también que en la atmósfera se generaron unos gases que produjo la lluvia ácida. Y la lluvia ácida, donde cae, destruye las plantaciones. O sea, es para que entendamos de cómo estas señales de los tiempos finales, porque menciona guerra y rumores de guerra. Y aquí estamos viendo entonces, ya en el cumplimiento de los juicios, en la gran tribulación, hablamos de escasez de alimento. Y se preguntará a alguien, pero ¿y cómo va a pasar eso? Ya le mencioné una causa. ¿Cómo puede ser? Porque si esta guerra de 1900, que fueron 2, la primera y la segunda, en el siglo XIX, una guerra en el tiempo actual sería más devastadora por los armamentos que hay ahora. Obvio que sí. Todavía en Hiroshima y Nagasaki hay efectos, oiga Sufren hermano, los efectos. hay efectos de esa bomba lanzada por ahí en el 1944-45, 45. terminando la Segunda Guerra Mundial. Todavía hay efectos de esa bomba atómica. Y sabe usted lo que ha llovido después de esa fecha hasta el momento. Y los países, las potencias, fabricando bombas, armamentos militar. O sea que una
guerra que la habrá. O sea, habrá guerra. Y la Biblia sí lo dice. Habrá guerra en este mundo, tarde o temprano. Estas guerras, además de los miles de muertos, también va a producir escasez de alimentos importante para la alimentación mundial. Y esto produce hambruna y muerte también, y brotes de enfermedades, aún por los mismos muertos. Entonces, aquí vemos cómo la Biblia está advirtiendo de lo que va a acontecer en los tiempos finales, ya escatológicos. Y estamos viendo la parte de cómo puede ser en la parte económica un caos mundial. El valor del dinero, el dinero que tiene su respaldo, la moneda de cada país, esto puede también caer, puede tener una desvalorización, y usted tener millones de bolívares y comprar un pote de leche, por ejemplo, para que entendamos un ejemplo. Con 30.000 millones de bolívares. Sí, eso acontece en nuestros vecinos venezolanos. Entonces, en los tiempos por venir, esto, hermano, va a ser una realidad. O sea, se va a cumplir la palabra tal cual como está escrita. Y esto debe provocar en nosotros, los que ya estamos firmes en Cristo, el mantenernos ahí, esperando al Maestro, a nuestro Salvador, al Señor Salvador. Y aquellos que no han creído, no se confíe, ni crea que no le va a acontecer nada, y que está muy seguro, y que el dinero que tiene en el banco guardado, nadie lo toca. Entonces, ahora que hablamos de banco, hermano Joel, ¿qué me llega a la mente? Argentina, el corralito de Argentina, la gente con dinero guardado en el banco, y el banco no se lo da. Y el banco le dice: Albert, ¿tú tienes cuántos millones? 5 millones. Bueno, te puedo dar mensual 10,000 pesos. ¿Pero cómo? ¿Ese es mi dinero? Bueno, lo toma o lo deja. O sea, que aún el que tiene su fortuna, certificado financiero y inversiones, eso también puede flaquear debido a una crisis económica regional, local o aún mundial. O sea que la Biblia no se equivoca, y ha profetizado que habrá escasez económica, de alimentación, habrá hambre en el mundo en los tiempos por venir. Actualmente hay lugares con mucha hambre, pero lo que se verá en ese tiempo de la gran tribulación es algo muy superior, realmente muy fuerte, lo que acontecerá en los tiempos escatológicos según la palabra de nuestro Señor. Entonces, el valor que tienen las monedas, ya sea en ficha o papel, radica en algo sustancial como el oro, la plata o el petróleo. En la época antigua el dinero se respaldaba con la plata, oro o especies traídas del oriente. Actualmente todas las monedas impresas es respaldada por los elementos ligados a la economía mundial, el oro y el petróleo, apoyado por el Producto Interno Bruto, el PIB de cada país. Para imprimir una moneda, el país o nación emisor deberá tener un respaldo en oro, o el llamado PIB, que es el Producto Interno Bruto, la producción local de cada país. Cuando se imprimen más billetes o moneda de lo que se tiene de respaldo, sea oro, petróleo o el PIB, el dinero perderá su valor, apareciendo una inflación galopante acompañada por un encarecimiento de la vida,
junto a una escasez de alimentos. Hermanos, en nuestro país un plátano ya cuesta 30 pesos y 25. De los más chiquitos. De los más pequeños. Yo le he cogido un cariño a los guineitos últimamente. Y a la batata. Pero, hermanos, es penoso. Y todo esto, yo entiendo que lo del plátano ha sido más bien falta de control de nuestras autoridades. Porque hasta yo tengo un racimo de plátanos en mi casa separado. Yo tengo un racimo de plátano que me nació allá. Hubo una escasez realmente, pero ya esto se ha dejado a la especulación y hay un negocio con eso, con el plátano. Pero hablando de cómo puede la economía de cualquier país del mundo caer en recesión, y el precio de petróleo, que tiene un precio, por ejemplo, internacional, un valor que se le da, y que según expertos, Estados Unidos especialmente propuso que bajar el precio del petróleo, aunque ellos también perdieran, era pensando en Venezuela y en Hugo Chávez y Maduro y su economía, para hacerlo flaquear, porque a otras potencias el que baje el precio del petróleo y tienen otras fuentes de producción no le afecta tanto, pero a Venezuela le dio directamente a su economía, porque la misma estaba basada en uno de los elementos que respaldan la moneda, como dijimos ya, el petróleo. Entonces, en el mundo que se gobierna económicamente por el dólar norteamericano, hoy en día, el mismo dólar confronta una crisis tan grave que en cualquier momento puede producir el derrumbe de la economía mundial, llevando a muchos países que respaldan su moneda por el patrón del dólar a una quiebra económica brutal. Que tengan una idea de la realidad existente sobre la crisis del dólar. Podemos ver el endeudamiento presupuestario de los Estados Unidos. La deuda de Estados Unidos es alta. Aquí hay unos datos, ¿verdad?, económicos del déficit presupuestario, que subió en marzo de 2018 en 209.000 millones de dólares, un 18% más que el mismo mes del año anterior al citado, 2017, con lo que en los primeros 6 meses del año fiscal alcanzó los 600.000 millones. Esto yo lo había escuchado ya en otros medios sobre la deuda que tiene realmente Estados Unidos como nación, aún siendo una potencia. Hay que mantener la fe cada día en nuestro Señor, sabiendo que Él es poderoso para librarnos de cualquier peste, de cualquiera. El Señor nos puede librar, pero aunque no me libre, seguirá siendo mi Dios. Amén. O sea, debemos tener la fe, pero también estar consciente que hay padecimientos que nos va a tocar pasarlo en esta tierra, siendo cristiano o no. Sin embargo, la diferencia está en que los que estamos en Cristo tenemos una esperanza viva